Informes desde temprano ayer en la tarde respecto de lo que está ocurriendo, sobre todo en Quillón, uno de los sectores más afectados. Claro, es el extremo sur de la isla de Chiloé. Hasta allí se ha desplazado Gonzalo Ramírez con todo nuestro equipo. Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mauricio, Carola. Buenos días también a todos ustedes en sus casas. Retomamos el contacto desde la ciudad de Quillón, uno de los puntos más cercanos del epicentro de este terremoto que generó problemas acá en el sur del país. Estamos en el sector del barrio industrial de Quillón y acá les queremos mostrar uno de los puntos que resultó con mayor grado de afectación. Son las viviendas que resultaron destruidas tras el fuerte terremoto de 7,6 grados ocurrido acá en la isla grande de Chiloé. Como ustedes pueden ver, esta vivienda se desplomó completamente tras el fuerte movimiento. Ayer en la tarde, cuando llegamos a este lugar, tuvimos la posibilidad de conversar con la dueña de esta casa. Nos contaba que, claro, como muchos chilenos la noche anterior se reunieron en este mismo lugar junto a la familia a comer juntos, estaban todos reunidos y luego en la mañana estaban tomando desayuno cuando los sorprende este terremoto que afortunadamente les dio el tiempo para alcanzar a salir y para poder escapar antes que ocurriera lo que desplomó y lo que destrozó su vivienda. Fundamentalmente lo que ocurrió acá es que estas casas están instaladas justo bajo el faldeo de un pequeño cerro. Pues bien, el terremoto logró soltar, como vemos, buena parte del material que es tierra con algo de roca, y eso generó un derrumbe bastante importante, como ustedes pueden ver, un gran deslizamiento que en definitiva cayó sobre al menos 2 viviendas acá que resultaron totalmente destruidas. Por fortuna, como decíamos, a pesar de la violencia del terremoto, las familias rápidamente pudieron ponerse a resguardo, salieron a la calle y evitaron una tragedia mayor. En esta vivienda que vemos que está en el piso, habían al menos 6 personas, dentro de ellas una menor de 7 años y su madre embarazada, que lograron salir a resguardo prontamente y evitaron cualquier tipo de tragedia. Fíjense ustedes que este podríamos decir que es el único punto que tiene esta magnitud de daños. Si podemos observar con atención, la construcción acá en el sur del país y sobre todo en Chiloé es de material liviano. Si no hubiera sido por el derrumbe que afectó a estas propiedades, probablemente estas casas también hubieran resistido. La gente sí nos decía que, claro, como son casas livianas, se movió muchísimo. El susto fue muy grande y probablemente en buena parte de las viviendas acá en Quillón y en Chiloé quedaron con todas las cosas en el suelo dentro de la casa. Pero no hubo derrumbes de muros, salvo en este lugar que, como decíamos, más bien fue el desplome de la ladera del cerro lo que provocó la destrucción de estas viviendas, Mauricio, Carola. ¿Cómo están los servicios? Sabemos que desde ayer la conectividad no es la ideal, que hay un sector que todavía está sin luz. ¿Cómo es la situación? Y sin agua también, nos decía el alcalde de Chonchi, más de 300 personas, un poco más al norte. ¿Cuál es la situación ahí? Sí, bueno, más o menos similar. Fíjate que ayer desde muy temprano comenzaron a trabajar las compañías de los servicios básicos para volver a reponer los servicios y así tratar de agilizar la normalidad para la ciudad. Eran más o menos las 20 horas y ya había sobre un 70% de reposición de servicios de electricidad con varias zonas con cortes parciales. Eso aún persiste. Hay zonas de Quillón que todavía no tienen luz, otras que también están con problemas de agua potable porque por el gran movimiento que hubo, lo que ocurrió es que hubo matrices y hubo cañerías que evidentemente se rompieron. Pero según nos informaron ayer las autoridades, durante esta jornada iban a trabajar rápidamente para ir subsanando esos problemas. Lo que a la gente más le preocupa para esta jornada y los próximos días es cuánto va a demorar en repararse la Ruta 5, porque recordemos que ayer uno de los problemas más graves que hubo es que la Ruta 5, particularmente el tramo que une Castro con Quillón, tiene por lo menos 4 cortes que son importantes en la ruta. Eso lo que se ha traducido en que hay por lo menos 2 zonas donde la posibilidad de pasar es solamente para vehículos más pequeñitos, para vehículos livianos. Los vehículos más grandes no pueden pasar.
Por lo tanto, la preocupación está en aquello porque los camiones, por ejemplo, que traen combustible a la zona, no pueden avanzar y eso preocupa mucho a los vecinos. De hecho, ayer en horas de la tarde vimos filas en las principales bencineras con la gente preocupada de cargar combustible para abastecerse. Ya en horas de la noche escaseaba el combustible en varias de ellas y esta mañana cuando nos vinimos a este punto a transmitir podíamos ver que en algunos de los centros de distribución ya lucían con conos de cierre, por lo tanto podemos imaginar que en algunas de ellas ya no tienen combustible, ya no tienen benzina porque se vendió ayer. Solamente en algunos quedaba algo en los estanques y tienen que esperar a que en definitiva se pueda reabrir la Ruta 5 o bien los camiones desde Castro lleguen por vía marítima. En la ubicación que estamos en el barrio industrial, ustedes pueden ver, estamos en el borde del mar, por lo tanto la gente que vive en estas casas, que es una larga costanera, hay muchas viviendas, debe haber pasado un buen susto porque hubo, como sabemos, alerta de evacuación de tsunami en las primeras horas, así que muchos de ellos tuvieron que salir de este lugar y ponerse en las zonas de resguardo que están en el centro de la ciudad, que ya está un poquito más de 30 metros de altura del borde costero. A esta hora ustedes pueden ver las embarcaciones pesqueras, parece que estuvieran sobre un lago. El mar está muy calmo, está muy tranquilo. Tenemos un cielo parcial, sin precipitaciones por ahora. Ayer llovía bastante, situación que paró en la tarde. Tuvimos igual momentos despejados y parece que en esta jornada podríamos volver a tener algunos chubascos. Pero en materia de normalización, hoy se ve que va a ser una jornada de trabajo de reposición, de, por ejemplo, volver a reabrir los comercios. Hay varios supermercados que tenían todas sus góndolas básicamente en el piso. Va a haber seguramente catastro. Bueno, va a llegar la gente a trabajar después del feriado, después de las fiestas. Y ahí vamos a estar informando cómo poco a poco Quillón se va poniendo al día después de este terremoto. Hay que decir, eso sí, que pese a las complejidades, pese a lo fuerte que fue el terremoto, la ciudad resistió muy bien. La gente reaccionó de manera muy tranquila. Y anoche pasamos una noche absolutamente normal. La verdad es que conversando en el equipo prácticamente no sentimos ningún tipo de réplica. Una noche francamente muy tranquila acá en Quillón. Sí, las réplicas de todas maneras, Gonzalo, se han sucedido, más de 30 ya a esta altura, pero claro, son mayoritariamente magnitud entre 3 y 4 las más fuertes, pero efectivamente se han sentido justamente ahí al sur de Quillón, sobre el mar, justamente entre Melinca y Quillón. Te quería preguntar también por el tema de la infraestructura, que muchos ha llamado la atención que los cortes que se han registrado para lo fuerte que fue el terremoto fueron sobre todo en una zona que se había inaugurado hace menos de un año, una ruta nueva, y las dudas a esta altura si esa ruta quedó, sobre todo el terreno bien compactado, adecuadamente compactado, porque caminos más antiguos no tuvieron mayores daños, ¿no? Así es, tienes toda la razón. De hecho, más tarde durante el día vamos a comenzar a recorrer esos puntos. Nuestra idea es precisamente irnos desplazando, poder situarnos en los puntos de corte para ir chequeando todo lo que tú nos describes. Y es muy cierto, precisamente el punto donde se produce el quiebre de la losa de la carretera era bastante nuevo, se había hecho hace poco, según entiendo, y efectivamente hay un tramo que quedó con un corte, con una grieta que es bastante larga, pero ayer nosotros tomamos un avión privado desde Puerto Montt para llegar acá a Quillón. El piloto gentilmente nos hizo acercamientos, pudimos volar sobre la Ruta 5 y fíjate que en buena parte del recorrido la ruta estaba en buenas condiciones, salvo en los 4 puntos que el ministro de Obras Públicas describía se produjeron los quiebres. Pero el resto de la Ruta 5, que es antigua, estaba en buenas condiciones. ¿Gonzalo? Y no tuvo mayores problemas, ¿sí? Si te parece, mira, vamos a hacer un alto, estamos en directo contigo desde Quillón, pero vamos a ir también a lo que está ocurriendo en otra zona de la isla de Chiloé para conversar justamente con la Autoridad de Obras Públicas. Justamente ahí está Ricardo Campos, justo al ministro Undurraga, ministro de Obras Públicas. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Sí, ¿cómo les va? Muy buen día. Un gusto saludarles nuevamente desde la región de los lagos. Estamos en la ciudad de Castro, nos hemos mantenido en este punto. Estamos con el ministro de Obras Públicas para conversar. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Para conversar respecto de los cortes, ¿no? Principalmente, ministro, gracias por estar a esta hora con nosotros.
un catastro general, no sé si podemos hacer ya, ministro, en materia de conectividad, ¿no? Hay mucha gente que está en casa mirando de la región de los lagos y esperando saber cuándo se va a habilitar, si va a haber alguna ruta alternativa, por ejemplo, en el sector más complicado que es precisamente desde Castro hasta Quillón. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, decir que un terremoto 7.6, la isla de Chiloé está, en términos generales, las ciudades funcionando. Hoy día Castro está funcionando. La misma información tenemos de Ancud y de Quellón. Cuando decimos funcionando los servicios, en general de agua y electricidad, funcionando los semáforos, funcionando el comercio, en fin, tenemos funcionando en general la ciudad. El problema lo hemos tenido en conectividad. Hay 4 lugares en la Ruta 5 con problemas entre Castro y Quellón. Uno de ellos en el lago Tarahuín nos ha hecho cortar la Ruta 5 y por lo tanto la conectividad entre Quellón y Castro es por un camino alternativo que es el camino a Keilen. Está habilitado solo para vehículos livianos. Para el caso de los camiones y vehículos pesados hemos habilitado una barcaza y a partir de hoy día empezamos ya entonces el trabajo para rehabilitar la Ruta 5 y poder restablecer la conectividad. Estimamos que nos vamos a demorar entre 48 horas y una semana en ese sector. En los otros 3 lugares, si bien hay problemas, está habilitado con una vía y carabineros. La verdad que estuve ayer en cada uno de los 3 lugares principales y hoy día, inmediatamente después de esta conversación, me traslado a Quellón por tierra para verificar personalmente el estado completo del camino para después volver. Ministro, 4 cortes, eso es, ¿no? No, cuatro situaciones, 4 daños, cortes solo uno, el resto está, la verdad que intervenido y con tránsito restringido solo para una pista, pero hay carabineros en cada uno de los lugares. El punto donde no se puede transitar, donde no hay flujo vehicular ni peatonal, es donde se partió el piso, se partió el suelo, el asfalto, ¿no? Para ser más... Sí, lo que tenemos ahí es que el terreno cedió, es un relleno que está al lado de un lago y por lo tanto cedió el terreno y no se puede pasar. Y la verdad que lo que vamos a hacer ahí es un relleno con estándar de emergencia, lo más rápido posible. Ya vamos a estar hoy día trabajando en ese lugar para restablecer la conectividad de la Ruta 5, pero vuelvo a decirlo, la conectividad entre Quellón y Castro para vehículos livianos ya existe desde el día de ayer por el camino alternativo, el camino que va a Keilen. Y de la misma forma para vehículos pesados hemos establecido y hemos dispuesto una barcaza que empieza a funcionar desde el día de hoy. En todo caso, entre 48 horas y una semana debiéramos tener resuelto este problema de conectividad en la Ruta 5 y en paralelo, por supuesto, nuestros equipos están trabajando en las distintas rutas secundarias en coordinación con los alcaldes. Estamos levantando la información, nos llega información ya hoy día de la mañana, nos llega información que había algunos lugares que tenemos algunos deslizamientos de tierra. Vamos a desplegar, como en otras oportunidades y en otros terremotos, todos nuestros equipos en los distintos caminos de la isla para restablecer la conectividad, que es el aspecto que ha afectado a la isla durante este terremoto. El resto funciona normalmente, la verdad que las ciudades están funcionando. Ministro, esta es una ruta relativamente nueva, ¿no? ¿Hace cuánto, no sé si terminó ya de construirse, de hecho, las bermas o cuánto tiempo tardó en la construcción? Es relativamente nueva. Sí, este es una licitación que se hizo el año 2012 y la verdad que se estaba trabajando en ello, no la habíamos recepcionado y la verdad que alguna gente me ha preguntado por eventuales responsabilidades de la empresa contratista, puede ser, pero la verdad que eso lo vamos a dejar para los próximos días. La tarea del día de hoy es restablecer la conectividad sin perjuicio de ello. Si después de ello se establece algún tipo de responsabilidad, no le quepa duda que la vamos a ejercer. Pero volvamos a poner las cosas en su contexto. En otros países del mundo, un terremoto 7.6 destruye ciudades completas. Hemos visto lo que ha sucedido en Italia con un terremoto menor que el que tuvimos aquí. Ciudades completas y redes de carreteras completas. Nosotros tenemos daño en 4 lugares en la carretera, tenemos daño en algunos caminos secundarios, pero se trata de ello. No le quepa duda que haremos la investigación, sí, pero la tarea del día es restablecer la conectividad. Ministro, sin embargo, bueno,
preguntarle, ¿no?, respecto de caminos aledaños también, qué información tienen, porque ha sido la otra gran preocupación de los habitantes de la isla, esto de derrumbes, por ejemplo, en algunos caminos aledaños para llegar a la Ruta 5 Sur, donde tampoco habría tránsito vehicular. ¿Qué información tienen? Bueno, ayer estuvimos con los alcaldes tanto de Chonchi como de Castro y nos informaban de algunos de ellos, particularmente el camino a Cucao, con algunos deslizamientos y algunas dudas respecto a la situación de los puentes. Nuestros equipos están en eso. De la misma forma, hemos recibido reportes desde Ancud que podrían haber algunos caminos secundarios con algunos deslizamientos. Vamos a estar durante todo el día, no han pasado 24 horas del terremoto todavía. Vamos a estar en contacto con cada uno de los alcaldes para hacer el catastro específico e inmediatamente hecho el catastro, mandar la maquinaria respectiva para despejar cuando se trata de derrumbes, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Se ha visto en la fotografía, por ejemplo, que ha circulado en Twitter, en las redes sociales, donde el asfalto sufre este desperfecto producto del movimiento telúrico, pero es como una capa, ¿no?, que se levanta. Ahora, yo le pregunto, no sé si, de hecho no había sido inaugurada todavía, ¿no? Bueno, la fotografía que vemos es justamente de ese lugar en el lago Tarahuín. También hay fotografía en otros lados. Son 4 lugares que más o menos es la misma situación, ¿no? El terreno cede, y al ceder el terreno tenemos 2 situaciones distintas. Una que se parte el pavimento y quedan en distintos niveles, y otra que se parte y se levanta, ¿no? La verdad que es lo que sucede cuando hay deslizamiento de terreno, y eso nos ha hecho en 3 de los lugares habilitar con tránsito restringido la carretera, en 3 de los lugares con tránsito restringido, con una sola pista, y en uno de ellos suspender el tránsito. Tenemos 2 tareas, una tarea inmediata, que es restablecer la conectividad. Para ello nuestro equipo trabajando. ¿Por qué es importante restablecer la conectividad? Porque así pueden funcionar el abastecimiento de las ciudades, así se puede también trasladarse a los enfermos, la gente que se traslada para trabajar. Por eso es importante, y es la tarea de cualquier emergencia, restablecer la conectividad. Naturalmente que lo que viene después es la investigación sobre las causas. Si es simplemente fuerza mayor por un terremoto 7.6 que destruye totalmente las ciudades en otros lugares del mundo, no es el caso en Chile, o es que existió algún problema de construcción. No le quepa duda que si hay alguna responsabilidad la vamos a ejercer. Bien, ministro, lo dejamos. Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar hasta ahora. Se va rumbo a Quellón, así que no lo vamos a molestar más. Nosotros nos vamos a mantener en la zona, muchachos. Hay mucho todavía que ver respecto de los habitantes, de la gente, sobre todo aquí en Castro. De a poco retoma la normalidad, sí, pero vamos a estar atentos, sobre todo con la conectividad, que ha sido, lo dijo el ministro, el gran problema que ha repercutido luego de este terremoto 7.6 acá en el sur del país. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Y justamente hasta Quellón, donde va el ministro, está Gonzalo Ramírez, que nos estaba entregando un informe de cómo amanece la ciudad. Y justamente veíamos lo mismo, Gonzalo, nos mostrabas ahí estas casas que se dieron producto de este derrumbe del terreno. Parece que ese fue uno de los principales problemas que llevó a que hubiese problemas de desmoronamiento, como veíamos en la entrevista, como veíamos en las imágenes. Sí, y quiero insistir en lo siguiente. La imagen que estamos viendo con la cámara de Esteban Sánchez es tal vez uno de los pocos puntos de Quellón que resultó con este grado de destrucción. Si uno recorre la ciudad, de verdad, en líneas generales, a pesar de lo fuerte del terremoto, parece que no hubiera ocurrido nada. Un terremoto de estas características, como bien decía el ministro Undurraga, en otros países genera una destrucción importante. ¿Por qué no ocurrió lo mismo acá en la isla de Chiloé? Bueno, puede ser por las características de la construcción. La mayoría de las viviendas, a pesar de que la que vemos acá en pantalla resultó destruida, esto ocurrió por, como tú bien decías, Carola, por el deslizamiento de la ladera del cerro. Pero si no hubiera sido por aquello, probablemente estas casas también hubieran resistido, como la mayoría de la línea costera en el barrio industrial donde estamos. Al ser viviendas livianas, al estar montadas sobre pilotes, tienen la capacidad de resistir movimientos fuertes, de moverse mucho, de cimbrarse con violencia, pero además de caerse las cosas adentro y de tener algún tipo de daños interiores, en general las casas en Chiloé, al menos acá en Quellón, por lo que yo he podido ver, resistieron de muy buena manera. Y no solamente las casas, me llama la atención, y eso habla mucho de lo que decía Mauricio hace un rato atrás, de cómo era la calidad de la pavimentación, de cómo era la calidad de la construcción antes. A mí me llama mucho la atención haber recorrido principales calles de Quellón
y era sorprendente. No vi ningún tipo de grietas, ni en las calles, ni en la infraestructura pública. La verdad es que no se aprecia mayor daño. Incluso, bueno, las viviendas se movieron muy fuerte, pero he visto muy pocas fachadas con vidrios quebrados. Sí he podido ver algunas viviendas con grietas, pero algo bastante menor a lo que estamos acostumbrados en otras zonas del país, donde la construcción es más sólida, donde hay algunos pueblos o ciudades que tienen, por ejemplo, construcción de adobe. Si acá en la isla se construyera con adobe, si hubieran construcciones de ese tipo, probablemente se hubieran venido abajo muchísimas casas. Pero al ser construcciones de estas características, la verdad es que resistieron de bastante mejor forma. Y lo otro que hay que destacar y que hace muy bien para que todos pongamos interés cuando las autoridades hacen ejercicios para ponerse a prueba en este tipo de tragedias. Fíjense ustedes que ayer conversábamos con los vecinos y nos contaban que estaban muy agradecidos porque justamente antes de que ocurriera esto se hicieron varias pruebas, varios ensayos de evacuaciones, lo que también les entregó herramientas para saber cómo reaccionar. La gente al momento del terremoto sonaron las sirenas, inmediatamente se pusieron a resguardo, se fueron a las zonas del centro de la ciudad. Ellos tenían plenamente identificados cuáles eran los puntos donde estaban a resguardo ante una eventualidad como un tsunami y rápidamente se fueron para allá hasta que se bajó la alerta y luego volvieron a sus casas. Pero en la tarde ya se podía apreciar mucha más calma, la gente ya volvía a la tranquilidad y poco a poco se ha ido normalizando. Yo creo que hoy día muchos de ellos van a volver a sus trabajos, van a volver a sus actividades. La preocupación estaba sobre todo en las familias que tienen alumnos que estaban esperando los resultados de la PSU que se entregan esta mañana, sí, porque claro, muchos de ellos tienen que postular y para eso se van a establecer varias herramientas para poder desplazarse hacia Castro u otras ciudades para que realicen esas diligencias. Tal cual, Gonzalo. Nos queremos quedar contigo ahí en Quellón también con estas imágenes, pero queremos seguir analizando aquí en el estudio junto al profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad Católica, Matías Huber, quien está ya con nosotros para